Gracias, Señor. Venimos a agradecerte esta noche el que nos hayas escogido para ser hijos tuyos, Señor, para recibir tus bendiciones, Padre. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por habernos salvado. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Todos decimos un fuerte amén. Cuando le damos un aplauso al Señor, gloria a Dios sea por nuestro Padre. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no ha venido con ustedes? Dígale, qué bueno que estás aquí, qué bueno verte esta noche. Y de igual manera saludamos a los que se conectan por internet. Gracias por conectarse cada domingo a las 6:30. Y quisiera que tomen su lugar. En un momentito vamos a tener a dos grandes mujeres aquí al frente que nos van a compartir un poquito acerca de lo que han visto ellas en sus vidas a través de la palabra de Dios. Amén. Recuerden que la palabra de Dios, amén. Recuerden que la palabra de Dios es lo único que nos hace cambiar, es lo único que nos transforma, es lo único que tiene el poder para hacernos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y yo les doy muchas gracias a ustedes por estar aquí cada servicio, le doy gracias a Dios por su palabra y obviamente, si Dios me lo permite, lo que yo voy a seguir haciendo en los siguientes servicios es enseñar su palabra, porque su palabra es la única que tiene ese poder para cambiarnos, para transformarnos. Y obviamente les quiero dar una buena noticia: si ustedes creen en la palabra de Dios, si ustedes la estudian y meditan en ella, como dice la palabra, como lo vimos ahora a la 1:30, si con alegría ustedes meditan en la palabra de Dios, si de día y de noche leen la palabra de Dios, yo les aseguro que ustedes van a empezar a ver resultados en su vida. Y hoy quisiera invitar a dos personas que han visto resultados en su vida. Ellas van a compartir un ratito con nosotros a través de la palabra. Ellas han tomado una palabra de parte de Dios, la han aplicado, la han usado en su vida y están viendo resultados. Yo quiero que con un fuerte aplauso recibamos primero a... Se andan, a ver quién le toca. La hermana Erika. Un fuerte aplauso, por favor, la hermana Erika. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí todos. Perdón, estoy nerviosa. Pararse aquí detrás de este púlpito no es nada fácil, pero se dice que las cosas buenas que hace Dios en nuestra vida son para decirse, para contarse, para gloria de Él. Y bueno, yo lo he experimentado a través de los años, lo sigo experimentando, esas buenas noticias, lo que su palabra dice, lo he comprobado. Lo he creído aún antes sin verlo y el resultado ha sido ese, el que me ha favorecido. Siempre sabemos que todo para el cristiano le es para bien, ¿verdad? Y bueno, uno de las promesas de las que yo me he aferrado mucho a Dios es acerca de los hijos, por obvias razones. Como muchos saben, tengo 7 hijos, una nietecita de 1 mes. Y bueno, yo no quería sufrir sola con todo lo que es el crecimiento de los hijos. Yo necesitaba aferrarme a una palabra, a las promesas de Dios que tiene para mis hijos. Y lo he visto, Dios ha sido fiel, todo el tiempo ha sido fiel con cada una de sus promesas. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a mis pastores por esta oportunidad. Gracias a Pastor Ana, a Pastor Arturo, por el privilegio que me dieron de estar delante de ustedes. Hace un par de años, mi padre se fue a casa con Dios y pasados unos días me preguntaban mis hermanos, ellos están en México, ¿qué de las cosas personales de papá quisieras tener? Yo no lo pensé mucho.
yo ya sabía qué es lo que quería. Esta Biblia es con la que yo fui instruida toda mi niñez. Era de mi padre. Y esta Biblia tiene un gran tesoro que ahora el resultado de lo que mi padre creyó, que de las promesas que él creyó a sus hijos, aquí está, soy yo. Y de esta misma palabra que es viva, sé que Dios cumplirá las promesas en mis hijos como lo dice aquí en su palabra. Uno de los versículos que mi padre toda su vida repitió era Proverbios 22:6. ¿Me ayudas, Lucero, por favor? Dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Nosotros hubo un tiempo como niños que nos negábamos a ir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces ese problemita? Y más cuando ya están jóvenes, ya no quieren acompañarnos. Pero mi padre sabía que detrás de esa instrucción hay promesas. Y él las siguió al pie de la letra. Cada palabra que Dios dice aquí, aunque fuera un consejo, Dios lo tomaba como una orden. Y la siguió. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿quién es Dios? Porque muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, cree en Dios, pero pocas veces les enseñamos, o bueno, yo sé que aquí todos, ¿cuántas veces les enseñamos, créele a Dios? ¿Y qué es lo que le tienen que creer? Lo que dice su palabra. Después de yo educar a mis hijos, instruirlos desde niños, sabía que había más cosas por hacer. Había promesas, detrás de una instrucción hay una promesa y, por ejemplo, Génesis 26. Versículo 2. Génesis 26. Dos. Versículo 2. Dice el versículo 3, perdón. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El número 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando cuando mis hijos empezaron a tener ya un conocimiento de Dios, quién era Dios, tenía que enseñarles a mis hijos cuáles son las promesas de Dios. ¿Lo puedes bajar un poquito? Que eran, multiplicará su descendencia, dará, estará contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento. Hay varias promesas ahí para todos los que son, los que tienen las promesas de Abraham. Mis hijos las tienen, sus hijos las tienen, y tenía que enseñarles. Ahora, ya estaba instruido a mi hijo, pero también había algo más que hacer, que era cómo corregir a mi hijo. Proverbios 23:12.
Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Sabemos que para obtener una promesa, primero debemos de obedecer. Primero debemos de obedecer. Y a veces, por el país en el que estamos, las leyes, nos da miedo corregir. Pero Dios aquí me dice, ¿cómo? Y me da la orden de que debo de corregirlo. A veces es difícil, yo lo entiendo, es muy difícil, pero tengo el respaldo de la palabra. Ahí está, corrígelo. ¿Para qué? Para que no muera. Yo sé que ninguno de sus hijos quieren que les pase algo así. Yo no quiero que a mis hijos mueran por no ser instruidos. Antes de que mis hijos los trajera a la iglesia, me alejé de la palabra de Dios, me alejé de la corrección, me alejé de Dios. Anduve para allá, para acá, viví consecuencias que no tenía que haber vivido por haberme, si hubiera seguido la palabra de Dios, las viví, no me gustaron. Y pasado ya años, porque fueron años que yo me alejé de la palabra, un día Dios me despertó y me habló y me dijo, Erika, tú me conoces, tú confías en mí, tú sabes que tienes mi protección, tú sabes que tengo cuidado de ti, tú sabes que cuando te sientes sola, yo estoy ahí, tú clamas a mí y yo estoy ahí, tú sabes que yo soy tu proveedor, tú sabes que yo cuido de tus hijos, pero ¿y tus hijos saben quién soy? ¿Qué puedo hacer por ellos? Entró ese miedo, esa sed de saber y de que mis hijos también conocieran la palabra. Me sentí desesperada en ese momento porque tenía razón. Yo no había enseñado a mis hijos quién iba a estar con ellos en el momento en que yo no estuviera, en la escuela, en la casa, en la calle. ¿A quién iban a clamar cuando ellos estuvieran con miedo? ¿A quién iban a clamar cuando estuvieran en una situación difícil? ¿A quién? Yo no les había enseñado lo que mi padre me había enseñado a mí. Yo no estaba obedeciendo eso. Dios se encarga. Dicen que en algunas ocasiones Dios nos suelta un poquito la cuerda, ¿verdad? Pero llega el momento en que nos la jala. En ese momento se estaba haciendo conmigo, porque ya no solamente estaba pensando en mí, me puso a pensar en mis hijos. Y ya Dios los había elegido desde mi vientre. Mis hijos eran elegidos ya para seguir sus pasos. Era hora de que ya los trajera a la palabra. Y bueno, así se presentó un momento y regresamos. Empezaron a conocer quién era Dios, quién era su creador, qué podría hacer por ellos. Bueno, en una ocasión, ya que uno de mis hijos creció y fue educado, fue corregido, pero igual, como yo, se alejó un tiempo. Empezó en malas compañías, empezó pues a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y yo había hecho lo que Dios me había pedido, que era instruirlo y corregirlo. Yo había cumplido con eso. Y otra cosa, yo creía en todo lo que Dios me decía para mis hijos. Un día mi hijo, cada vez se iba alejando más, y hablando con mi pastor, me decía ella, no te preocupes, Erika, si no aceptas tu corrección, no está aceptando corrección de Dios, no te preocupes, las leyes lo van a corregir, la policía lo va a corregir. Y así pasó. Llegó un día a la cárcel mi hijo. En ese momento él me decía, mamá, no fui culpable de lo que hice. Mamá, esto no es justo, lo que estoy pasando, no tenía yo por qué estar aquí. Le dije, ok, hijo, yo te creo. Pero ya sabía, como me había dicho mi pastor, es un retiro espiritual solamente, es un tiempo. A veces pensamos que un retiro espiritual es en las montañas, no sé,
pero a veces son retiros espirituales en lugares que no nos gustan, ¿verdad? Ese era el caso de mi hijo, estaba en un retiro espiritual. Y dije, bueno, yo te creo lo que tú me estás diciendo, y si es así, no te preocupes, confía. Pastor me dio instrucciones, no pagues ni $1 por sacar a tu hijo de ahí. Perfecto. Sí sentía tristeza, no angustia. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi Dios estaba con él. Yo sabía que mi Dios iba a hacer lo correcto. Yo sabía que las promesas que había para mis hijos, Él las iba a cumplir, aún en ese lugar que pareciera que ya estaba perdido. Pasaron 2 semanas de él estar ahí en la cárcel. Consulté con expertos qué es lo que tenía que hacer, y uno de ellos me dijo, ¿quieres que paguemos una fianza? Pero pastor me había dicho, no. Si metes tus manos, Dios saca las suyas. Dije, perfecto, yo confío. Y así. Y dije, no, ahí mi hijo, el abogado se sorprendió, porque pues yo creo que muchos lo primero que haríamos es, si no tuviéramos, conseguir, desesperados, sacar. No, tenía una palabra de Dios y tenía que aferrarme a ella. 2 semanas después de que mi hijo llegó a la cárcel, cambió unas reglas en inmigración. Hubo un cambio en las reglas de inmigración, y un mes después de que mi hijo regresó, de que ya había pasado en la cárcel, llegó el momento del juicio. En el momento del juicio se presentó y le dijo el juez, vimos tu caso, si pagaste algo en cortes, se te va a regresar tu dinero, sales sin ningún cargo. No recuerdo el nombre de que quedan como excluidos, o sea, no se les presenta ni siquiera el cargo de nada, no culpables, no, nada. Pero venía otro proceso, inmigración. Bueno, igual me dijo, pastor, nada, no tienes que dar nada, no tienes que hacer nada. Perfecto. 2 semanas antes había cambiado una regla de inmigración. Mi hijo, su corte fue un martes. Le dieron la libertad, pero lógico, como ya tenía un hold en inmigración, no podía salir. Así que se presentó al hold de inmigración. Lo reclamó inmigración. El miércoles a las 10 de la mañana, mi hijo me estaba tocando la puerta. No pagué $1, no hice nada, no tuve que contratar un abogado. Ahora yo estoy segura que Dios tiene el poder de cambiar leyes, tiene el poder de cambiar reglas por uno de sus hijos. Mi hijo, yo estoy segura que Dios hizo ese cambio por uno, porque creía las promesas de Dios. Yo no sé cuánto habrá creído a mi hijo. En esa situación creo que hasta el que no es creyente cree. Y él creyó. No sé cuánto, pero yo estaba segura. Ahora sé que Dios tiene el poder para hacer eso, cambiar reglas de un país por uno de sus hijos. Un tiempo después volvió nuevamente a implementar reglas donde ya era difícil salir. Y ahora digo, gracias Señor, porque cumples cada promesa que está en tu palabra. Ahora, en ese momento de el tiempo que él estuvo ahí, yo a veces hasta me sentía culpable porque no lloraba. Yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? Desesperarme, llorar, no dormir. Yo dormía tranquila. ¿Pero por qué? Porque nos dice aquí en una palabra, dice en Salmos 50, 14, 15. Salmo 50. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando llegué a ese momento de que dije, ¿por qué no siento angustia? ¿Por qué no estoy desesperada? ¿Por qué? Bueno, creía en mi Dios, pero ¿por qué no sentía esa angustia? Porque me acordé cuántas veces he alabado a Dios,
¿Cuántas veces he danzado para Él? Qué importante es la alabanza, honrarle, sacrificar a Dios alabanza, para que en el día de la angustia no estemos ahí, ¿verdad? Ahora, ¿me puedes llevar a Marcos 11, versículo 23, por favor? Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Como les dije en un principio, muchos de nosotros, bueno, todos aquí creemos en Dios, pero ¿qué tanto le creemos a su palabra? Y para tener fe es importante, como sabemos aquí, el escuchar su palabra, ¿verdad? Yo sabía que yo tenía palabras, la había escuchado, la había repetido, tenía fe. Mi fe movió a Dios. Mi fe movió a Dios. Sabía que esa situación no iba a provocarme una tristeza. Sabía que esa situación iba a ser para bien. Sabía que esa situación iba a ser para gloria de Dios. El resultado iba a ser para gloria de Dios. Y lo pude vivir. Ahora, en este tiempo también, ahora, bueno, mi hijo y mis hijos, tengo 2 varoncitos, en todo este tiempo que han estado aquí, han aprendido mucha palabra. Ahora puedo ver y dar gracias a Dios los resultados que hay en ellos. Por ejemplo, uno de ellos, y que ellos han aprendido mucho y que les ha ayudado ahora en su trabajo, es, por ejemplo, Colosenses 3:22. Ellos saben que teniendo una vida en la que Dios, la palabra de Dios, sea la base, sea el fundamento, saben que van a haber buenos resultados. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mis hijos, bueno, después de todo esto que han pasado, tengo otro hijo que de igual forma también vivió momentos difíciles, pero claro, ya tenía la experiencia de su hermano mayor y sabía que o se alineaba o se alineaba. Algo que han aprendido ellos mucho es este versículo, Colosenses 3:22. Aquí lo aprendieron. Han escuchado tanto ese versículo. Uno de mis hijos es solícito, tiene 18 años, Josué, tiene su trabajo y él sabe que debe de servir obedeciendo a su jefe. ¿Cuál ha sido las recompensas? Porque las han visto. Hace unos días llegó mi hijo con unas llaves y me dijo: mami, aquí está el carro que me regaló mi jefe, porque le sirvo, porque obedezco. Su jefe, yo no sé qué tantos defectos tenga, si se enojó, no sé, no lo sé, pero mi hijo sabe que lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios, que es obedecer a sus amos terrenales, hacer su trabajo con diligencia, no robar en su trabajo, hacerlo como si fuera para Dios, y eso es lo que ellos han vivido. Ahora, algo bien importante. Nosotros tenemos oportunidad y obligación de no hablarles solamente la palabra a nuestros hijos, sino a todos los niños que están allá afuera. Mis hijos en muchas ocasiones a mí no me han escuchado, pero sé que atrás yo he hablado con pequeñitos, estoy en el ministerio infantil, he hablado a pequeñitos, ahora hay aquí personas a los que mis hijos les tienen tanta confianza y que ellos sé que les van a dar una palabra. Es muy importante siempre. Pastor un día me dijo: lo que tú hagas por otros niños, Dios los va a hacer con los tuyos. Yo necesito mucha ayuda
y sé que aquí la he tenido. Laurita ha sido mentor de mis hijas, una de ellas ya escribió un libro, y yo quiero que cada uno de ustedes sea tengan una palabra siempre para mis hijos, y de igual forma yo para los de ustedes, porque sé que lo que yo hable con cada uno de sus hijos, Dios lo va a hacer con los míos. No estoy en todos lados y sé que mis hijos en todos lados van a necesitar una palabra de Dios. Acuérdense que la importancia de traer a nuestros hijos a la iglesia es urgente. Acuérdense que nos estamos ahorita quejando por nuestros gobernantes, nos estamos quejando por un mundo que no cree en Dios, nos estamos quejando, nos está dando tristeza ver cómo están sufriendo muchos países. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por eso? Sabemos que los gobernantes que ya están, pues debemos de orar por ellos, ya están puestos y solamente nos queda orar por ellos. Pero nosotros con nuestros hijos, allá atrás está un salón donde cada vez que entro veo profetas, sacerdotes, maestras, evangelistas, pero también veo gobernantes, veo legisladores, veo doctores, y quizás allá en ese salón está el futuro presidente de esta nación. ¿Qué palabra les estamos dando? Sabemos que yo he aprendido que la sabiduría viene de forma vertical y la inteligencia se obtiene de forma horizontal. La sabiduría viene de Dios hacia el hombre y la inteligencia de hombre a hombre. Llenémoslo permitámosles que sean llenados de sabiduría de Dios y apoyémoslos en las escuelas para que estos niños estén preparados para ir a ese mundo que necesita. Como les dije, legisladores, diputados, un presidente, cristianos que estén llenos de palabra, que sepan cómo dirigir nuestro mundo, que sepan dirigir un país. Acuérdense de que nosotros no preguntemos a Dios ¿por qué estamos aquí? Sino ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Dios necesita, el mundo necesita cristianos. Nosotros lo somos ahora. Tenemos que hablar con los pequeñitos, que son los que van para allá. ¿Qué más les puedo decir? Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Dios ha hecho maravillas. Puedo ver todos los días milagros de Él, todos los días. ¿Por qué? Como ha dicho Pastor Arturo, pégate a Él, no te separes de Él, medita en la palabra, confía en Él, créele a Dios todo el tiempo. Bueno, es todo lo que les quería compartir. Ella puede tomarse más tiempo, ¿no? Bueno, antes que nada quiero dar las gracias, Pastor Arturo, por ceder el tiempo, Pastor Ana, por la confianza. Cuando Pastor Ana me dijo, Yuri, vas a compartir algo que Dios ha hecho en tu vida, me reí, pero de nervios. No saben, de verdad no saben cómo el corazón se agita y la voz tiembla de estar parada aquí, porque sabemos y estamos en una iglesia donde la palabra es expuesta, y llenar los zapatos de pastores como los que tenemos es impresionante. Pero en fin, que Dios me ayude y que sea Él el que hable a través de mí. El jueves pasado, Pastor Arturo nos compartió sobre la bendición, las bendiciones que Dios nos ha estado dando. Perdón.
Yo he estado meditando mucho en lo que Dios me ha dado, en lo que Dios ha hecho por mí, en las bendiciones que Él me ha dado y todas las cosas que Él ha hecho por mí. Y para esto quiero llevarlos a Gálatas 3, por favor. En Nueva Traducción Viviente, por favor. Está fuerte, ¿ok? Pero vamos a leerlo. Dice: ¡ay, Gálatas, tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No pueden ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham, él creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras provieron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esas buenas noticias a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Pero los que dependen de la ley para ser justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que en las Escrituras dice: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Creo que vamos a parar. Pero yo me puse a meditar y el énfasis en esto está en el versículo 11, que dice: nadie es aprobado a través de la ley. Y en el 13 nos dice que Cristo pagó para liberarnos de la maldición. Y el 14 dice que lo hizo para que las bendiciones que recibió Abraham nos alcanzaran. Y aparte dice algo muy importante: las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Hice una lista muy larga de las bendiciones que Dios me ha dado y son bastantitas y no creo que todas se las voy a poder pasar, pero intentaré. El año pasado fue un año muy fuerte, muy difícil, de muchísimo aprendizaje. Primero les voy a dar mi primer bendición, que obvio está explícita, perdón, en esto, que es la medida de fe que Dios puso en mí. La medida de fe que Dios puso en mí, y como dice en Romanos 12:3,
Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Esto quiere decir que yo tengo una medida de fe en mí y ustedes tienen una medida de fe en ustedes. Y quise comenzar con esto porque de allí vienen muchas bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Como les decía, el año pasado fue un año difícil y lleno de aprendizaje. Y quiero decirte, si puedo ponerles números, mi segunda bendición el año pasado, que aparte de que fue del 2016, el martes cumplo años, también fue mi número 39 y ya entró a los 40. Empieza un nuevo año, tanto el 2017 como en mi vida. La primera bendición es esta: hay paz en mi casa. Su palabra lo ordena. No necesitamos ir, pero dice en Corintios 7:15 que a paz Él nos ha llamado. Y ahora, bendito mi Dios, tenemos paz en mi casa. Tomar decisiones no es fácil. Obvio, yo no tengo la sabiduría para hacerlo. Y gracias a Dios por su palabra, ¿no? Porque en su palabra podemos encontrar lo que necesitamos. Y en Santiago 1:5 dice, si yo no tengo la sabiduría, Él me la va a dar y me la va a dar abundante. Dice, de esos deseos nacen, no, perdóname, no es 1:5, Santiago, dame un segundo. Dice en Santiago 1:5. Sí, perdóname. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Hay muchas traducciones donde dice que Él nos la da abundantemente y sin reproche. Entonces, cada vez que tengamos que tomar una decisión difícil y no sabemos qué hacer, vamos a su palabra y vamos a pedir sabiduría y Él nos la va a dar, ¿no? Esa fue mi segunda bendición. Mi tercera bendición fue mi trabajo. Les resumo, el 29 de febrero entré a trabajar con un gran empresario, su nombre es Hugo Santana, es el dueño de Las Tortugas y de la taquería La Calle. Entré yo como capturista de datos únicamente, tratando de poner en orden todo lo que era archivo y nada más. En 2 semanas le terminé el trabajo, que se supone que era lo que tenía yo que hacer para un buen tiempo. En 2 semanas le terminé el trabajo y ahora ya no nomás soy su capturista de datos, soy su asistente personal. Le manejo las cuentas de sus 5 torterías, de su taquería y sus cuentas personales. ¿Qué significa esto? Tengo acceso a sus cuentas de banco, tengo acceso a su vida, la vida administrativamente hablando, yo soy la que se las pone en orden. Es impresionante cómo Dios te da a poseer cosas, ¿no? Es impresionante lo que, de verdad, la bendición en mi trabajo se ha visto. ¿Cómo vino esa bendición? Déjenme les digo, no es fácil. No es fácil, todo lo que hice solamente fue obedecer su palabra. En 1 Corintios 16:14, Marcos, vamos a usar un chorro de escrituras ahorita. 1 Corintios 16:14. Dice, y hagan todo con amor. El amor a tu trabajo, el amor a lo que haces, el amor a lo que te dedicas es principal, porque ahí dice en su palabra, y hagan todo con amor. Y eso es lo que hago. Colosenses 3:23.
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirve a Cristo. Vamos entonces a Colosenses 3:17. O sea, lo hago con amor, lo hago como para el Señor. Y todo lo que hago o digo, lo hago representantes del Señor. ¿Me lo puedes poner en Reina Valera? Una del 60, porfis. Eso, gracias. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Llego yo a la oficina y lo primero que hago es dejar mi computadora, sentarme y decirle: Señor, este es el día que tú hiciste y en ti, solamente en ti confío y ayúdame. Y todo lo que hago este día, lo hago para ti en el nombre de Jesús. Siempre, siempre, siempre eso es mi ritual al llegar a la oficina. Vamos a Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Señores, Hugo Santana tiene mi edad, tiene 40 años el señor. Y es dueño de 5 torterías, de una taquería, de una distribuidora y de una incorporación que es Santana. Él, su visión es jubilarse a los 45 años. 45 años, son 5 años de aquí. Eso, señores, es estar frente a reyes. Su mentalidad, yo quiero estar jubilada a los 5 años que él se jubile. Yo quiero estar jubilada junto con él. Y voy a ser diligente. Y Dios primero, así va a ser. Amén. Vamos entonces a Proverbios 12:24. Y es aquí es donde les digo: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Pónmelo en palabra de Dios para todos, por favor. El que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Trabajemos diligentemente, trabajemos con ganas y nos vamos a convertir en líderes y vamos a lograr lo que tenemos que lograr. Y por último, y yo creo que esto es lo más importante a mi forma de ver, a mi aspecto, es Mateo 6:26. El año pasado, como les dije, fue un año muy difícil. Yo me tuve que asir de un trabajo porque vine a hacer la provisión de mi casa, en cierta forma, porque quien provee es Dios. Empecé a trabajar diligentemente en mi trabajo, pero sin nunca olvidar esto. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran, ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valgo más yo? ¿Mucho más que ella? Él provee. No me tengo que afanar por cosas que no... Yo no me tengo que afanar por proveer a mi casa. Dios provee para mí. Yo hago mi parte y Él hace el resto. Yo hago lo posible y Él hace lo imposible. Y obvio todo esto es respaldado, Él respalda su palabra, ¿no? Dice su palabra que Él guarda su palabra y no sobre lo que yo necesito, ni por mis lágrimas ni nada, sino por su palabra. Entonces yo trato de fundar sus bendiciones en su palabra, en hacer hacer lo que Él me dice para yo poder tener esas bendiciones. Podemos ir a Números 23:13, porque yo sé que cada vez que Él habla a través de su palabra, Él lo va a cumplir. Como decía Eriquita, si yo estoy fundada en sus palabras, si yo estoy creyendo sus promesas, su palabra dice... 23:19. ¿Te dije 13? Perdóname.
Números 23, 19 dice: Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Tenemos que agarrarnos de sus promesas y Él nos llevará y nos llevará de victoria en victoria. Y obvio que para tener victorias necesitamos tener pruebas, ¿no? Entonces aguanten, si quieren victorias necesitamos pruebas. Y esto también aplica y me lleva a mi cuarta bendición, que yo creo que no las numeré por importancia, sino conforme se me vinieron a mi cabeza. El ministerio y mi iglesia. El servir a Dios en su casa trae grandes beneficios y bendiciones. Vamos a Efesios 6:8, papi. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o es libre. ¿Me lo puedes dar en Reina Valera? 60. Gracias. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Yo creo que lo que yo hago por la casa de mi Padre, Él la va a hacer por la mía. Dios me ha dado la bendición de trabajar con los niños, el sembrar en ellos, el enseñarles. De verdad que eso ha sido lo mejor que Dios ha dado, me ha puesto en mí, en la responsabilidad que Dios me ha dado. Dice en su palabra en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo he visto de aquí muchos crecer. Muchos de ellos. He visto a Edson, a Alfredo, a la generación de mi hijo, a Kiara, a Marcos, a Lucero, a Isaac, a Ricky. Si nosotros los instruimos en su palabra, nunca se van a apartar de ella. Y mejor que eso, nosotros tenemos que obedecer su palabra para que Dios no se olvide de nuestros hijos. Hay que instruirlos en su palabra. Y que Dios nos ayude porque, como dijo Erika, vienen grandes cosas para esos pequeños. Uno no sabe qué es lo que tiene allá atrás o lo que tenemos aquí al frente. No sabemos a dónde Dios los va a llevar, pero lo que sí tenemos que estar bien seguros es de que nosotros tenemos que plantar esa semilla, la semilla de la palabra en ellos. Nosotros tenemos que enseñarles su palabra, tenemos que darles. Y bueno, el servir en su casa, ¿no? Como les decía, el servir en su casa, el estar sirviéndole aún en todas las áreas en las que sirvo, porque igual y parezco ajonjolí de todos los moles. Tanto sirvo en ofrendas, como sirvo en el ministerio, como sirvo en traducción. Y déjenme les digo, traducción, ahí sí sea dada la gloria a Dios, de verdad, la gloria sea dada a Dios, porque ahora sí que Él califica al que llama, no llama al que califica. Él califica al que llama, no llama al calificado. Entonces sí, en traducción, la gloria sea para Dios. Dejemos que Dios se glorifique en nuestras vidas, dejemos que Dios se glorifique y que nos dé todo lo que le pidamos, como dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Vamos a dar fruto, vamos a hacer lo que Él nos pide. Y cuando nosotros le pidamos algo a Él nos los va a dar.
No hay que tener miedo, ni hay que vivir en el pasado. Sirvamos, porque se acuerdan que el que no sirve, no sirve. O sea, no sirve. Entonces vamos a servir al Señor, vamos a servir aquí en su casa. Y algo, les voy a abrir mi corazón, el pertenecer a Perdón y Amistad y tener los pastores que tengo, tener a Pastor Arturo al alcance de la mano y tener a Pastor Ana, yo creo que ha sido la más grande bendición que he tenido en mi vida. Nos enseñaba Pastor Arturo que ellos son un regalo para nosotros de parte de Dios. Y en Efesios 4 dice que Él los constituyó, Él los puso. Perdón y amistad es una obra de Dios. Y Él nos plantó aquí. Si esta es tu iglesia, tienes que estar bien agradecido. Y si Pastor Arturo y Pastor Ana son tus pastores, no puedes tener mejores pastores. No los puedes tener. Necesitamos estar casados con su visión. Necesitamos estar casados con la visión de perdón y amistad. Porque como le dijo Pablo a los Corintios, pertenecer, estar como cuerpo de Cristo, unidos. Así tenemos que estar entre todos nosotros. Y habitar en armonía, como dice en Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitemos así. Es delicioso. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de esa gran bendición. Y nada más puedo concluir diciendo, dejemos de enfocarnos en lo que tuvimos o lo que no tenemos y contemos nuestras bendiciones, que gracias a Dios son mucho más. Amén. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Pues yo venía preparando algo para decirles, pero ya parece que les faltó tiempo a las hermanas, así que Proverbios 22:6. Hermana Erika, me sorprendió mucho cómo demuestra usted su confianza en el Señor con sus hijos. Y no sé si usted se acuerda, ¿quién se acuerda del tiroteo que hubo en el cine de Aurora? Yo recuerdo que algo que podemos, la hermana Erika y yo, tal vez compartir en ese día fue que su hijo iba a ir en ese cine, ¿no es cierto? Estuvo ahí, pero algo pasó, se salió. Miren cómo es Dios. Ese día yo recuerdo mucho porque lo comentamos en la iglesia. Su hijo fue al cine, quiso entrar, ya no había entradas y se molestó, todavía creo porque no hubo entradas y se fue. Ahí se quedó. Dios protege a nuestros hijos, por algo dice la palabra de Dios, sus ángeles acampan alrededor. Mi hijo Benjamín también iba a ir al cine y me dijo al día siguiente, sin ninguna explicación lógica, le empezó a doler la cabeza esa noche, pero un dolor tan fuerte que le impidió ir al cine. 2 hijos de esta iglesia que no necesariamente vienen a la iglesia porque no vienen a la iglesia ellos, al menos no venían en ese momento, pero están elegidos y están bajo una promesa. Entonces, si tú tienes un hijo que dices, no está acá pastor y yo no duermo o no puedo descansar porque estoy pensando en él, relájate, descansa, Dios los tiene. O no los deja entrar donde no deben entrar, o les da un dolor de cabeza que les impide ir a algún lugar. Y eso pasó, y eso es un testimonio que ahorita me acabo de acordar. Ese día hubo un tiroteo, murió mucha gente en el cine y ellos iban a ir a esa función, a ese cine, a ver esa película. No es que iban a ver otra película, iban a ver esa. Mi hijo me dijo, yo iba a ir a ver esa película. Inclusive un amigo de mi hijo estuvo ahí en el cine y fue uno de los que salió herido. Entonces hay que darles gracias a Dios. Y gracias a Dios por la vida de la hermana Erika, por su testimonio, porque nos ayuda a darnos cuenta que si ponemos las cosas en las manos de Dios, Él se encarga. Amén. Y para concluir, Mateo 6,
25, por favor. Si usted va a otra iglesia, no sé cómo serán otras iglesias, yo gracias a Dios solamente he ido a 3 en mi vida como cristiano, a la que iba cuando estaba pequeño en el Perú, a una que llegamos aquí cuando recién llegamos con mis padres y a Perdón y Amistad. Me sorprende que las hermanas usen tanta Biblia. Normalmente alguien cuando se para al frente o cuenta algo de su vida o agarra una escritura y de ahí desarrolla todo su tema. Las hermanas usaron mucha Biblia y eso me da mucho gusto porque obviamente yo uso mucho la Biblia. Porque yo le digo al Señor, no hay nada que yo diga al frente en el púlpito que haga cambiar a la gente. Tu palabra es la que hace cambiar a la gente. Entonces permítame usar tu palabra de una manera en que la gente lo pueda entender. Nada que yo les diga, nada que yo les comente va a hacer que ustedes cambien su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar. La palabra de Dios tiene ese poder. Y ver a las hermanas usando tanto la Biblia me da mucho orgullo porque obviamente sé que ellas están aprendiendo a usar la palabra de la misma manera que sus pastores la usan. Y eso es un gran orgullo. Mateo 6:25, no sé si esa traducción es la palabra de Dios para todos, dice, busquen primero el reino de Dios. No que no trabajen, pero que busquen primero el reino de Dios. Y Él añadirá todas las cosas que necesitemos. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del campo, a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. Cuando vayan por la calle, ustedes miren a los pajaritos que andan recogiendo comida por ahí por allá. No hacen nada, pero siempre tienen que comer. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿No valemos nosotros más que unos pajaritos que están afuera en la calle? No dice que no trabajemos, pero que no pongamos nuestra esperanza en nuestro trabajo, sino en el Señor. Él es el que va a proveer para nosotros lo que necesitemos. Si provee para los animales que Él ha creado, pero para nosotros envió a su Hijo a morir en la cruz, no proveerá más para nosotros. Espero que les haya servido estas 2 charlas que dieron nuestras hermanas. A mí me ayudó mucho ver cómo en 2 áreas diferentes, se puede decir, una en lo que es la familia y en otra en lo que es el trabajo, ellas están viendo resultados. Yo les digo a ustedes, si ustedes creen en la palabra de Dios, si ustedes aplican la palabra de Dios como ellas lo han aplicado, ustedes van a empezar a ver los resultados que la palabra de Dios promete que van a ver en esas áreas. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas más, no sé si decir historias, muchas más anécdotas o testimonios que dar, pero yo sé que muchos de ustedes están viendo resultados en su vida por el hecho de poner la palabra de Dios a prueba, por usar la palabra de Dios de la manera en que Él nos pide que lo usemos y estamos viendo los resultados que Él nos ha prometido. Amén. Y ahora, como hijos de Dios, como obedientes que somos y como sabemos que la palabra de Dios funciona, vamos a hacer algo que Él nos pide que hagamos. Él nos dice que no debemos de venir a su presencia sin nada que sembrar, porque Él dice que el que siembra, cosecha. Y hay 2 maneras de sembrar. Puede sembrar muy poco y cosechar muy poco, y puede sembrar mucho y cosechar mucho. La opción que tú escojas, ¿cómo se dice? It's up to you. Depende de ustedes. Yo les comunico la palabra de Dios, donde dice que el que siembra, cosecha algo. El no sembrar nada, también trae una cosecha. ¿Qué es cuál? Nada. Entonces ustedes ya saben la palabra, ya se las dije, ya depende de ustedes qué es lo que quieran hacer con ella. Vamos a preparar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque la palabra de Dios dice que el que trae sus diezmos, Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre ellos. ¿Qué les parece si cierran sus ojos y inclinan sus rostros? Vamos a orar por un minuto. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da esta noche de venir a escuchar tu palabra. Y Señor, como hijos agradecidos, hoy hemos venido con algo hermoso para ti. Porque tú eres el que provee no solamente lo que necesitamos, sino, Señor, lo que tenemos. El trabajo que tenemos, la casa que tenemos, el auto que tenemos, vino de parte de ti, Señor. Tú eres el que nos has dado todas las cosas, porque tú eres el creador de todo lo que existe. No hay nada que podamos decir, esto es mío y solamente mío.
Todo viene de ti, Señor, y te damos gracias por eso. Y es por eso que esta noche hemos venido con algo hermoso para ti, Señor, una ofrenda, un diezmo que cause una alegría en ti, Señor, porque de esa manera demostramos que tú eres nuestro proveedor, que nuestra confianza está puesta en ti. Confiamos en ti, Señor, y que tú cumplirás tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano, los sugieres nos van a ayudar, y los que estén listos ya pueden pasar con sus ofrendas. ¿Todos listos? ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Y ya para terminar, solamente 2 anuncios. Si la hermana Laura podría pasar un ratito al frente, por favor. Los que necesiten oración al final pueden pasar al frente, vamos a orar por ellos. Este jueves es el primer jueves del mes, y como cada primer jueves del mes tenemos el servicio de alabanza y adoración. Este jueves a las 6:30 en el cuarto azul vamos a tener nuestro primer servicio del mes, que cae en jueves, y va a ser de alabanza y adoración para que los que estén necesitados por alguna oración, los que estén enfermos y necesiten oración, pueden venir este jueves a nuestro servicio. La hermana Laura nos va a dar un pequeño anuncio. Dios les bendiga. Este anuncio es para los jóvenes. Pastor Arturo y yo queremos que se preparen, porque no sabemos si este domingo o el próximo van a estar enseñando ustedes. No sabemos quién es todavía, así que prepárense, porque van a estar enseñando, ya sea este domingo a las 6:30, al servicio de las 6:30, ya sea este domingo o el próximo. ¿Okay? So, prepárense, porque no sabemos a quién le toque. Pastor Arturo y yo vamos a estarnos comunicando y les vamos a decir a ustedes quién es el que va a estar enseñando. Y quiero que enseñen y que digan lo que han aprendido durante todas estas enseñanzas que nos han impartido Pastor Arturo y Pastor Ana. ¿Okay? So, queremos que nos digan 10 minutos más o menos qué es lo que han aprendido. ¿Sí? Amén. Ok. No tienen pretexto de decir no porque es martes, jueves o domingo. No pueden decir, no, pastor, yo no vengo los domingos. Y no es a la 1:30, no se vayan a asustar, porque ahora empiezan a faltar los domingos a la 1:30 todos los jóvenes. Domingo a las 6:30, el próximo domingo y el que sigue, vamos a empezar a avisarles. Hermana Laura, ¿qué tanto les damos de tiempo para avisarles? ¿Un día antes o 2 días antes? Prepárense desde ahorita, porque en cualquier momento la hermana Laura les va a mandar un mensaje y les va a decir, el domingo a las 6:30 van a tener 15 minutos. Entonces, acostúmbrense, jóvenes, a lo que estudian, lo que repasan, y eso lo pueden enseñar. El otro día estaba yo en el carro con Isaac, con Alfredo y con Edson. Me encantó porque les pregunté qué habían aprendido, y cada uno vio la enseñanza de un punto diferente. ¿Ok? Entonces, cada uno de ustedes va a ver la enseñanza que se les da de una manera diferente. No todos me tienen que decir lo mismo, no todos van a decirme exactamente lo que yo enseñé. A cada uno el Señor les habla de una manera diferente. A mí, cuando Pastor Ana enseña, yo capto algo que a otra persona no capta, o usted capta algo que no he captado. Dios nos habla a nosotros diferentes, a cada uno. Entonces, jóvenes, prepárense, porque el próximo domingo van a estar acá, no sé, ¿qué será? 3 jóvenes, 4 jóvenes a las 6:30. ¿Ok? Padres, ayúdenme a que no se vayan a enfermar y ya no vengan el domingo a las 6. Pónganse de pie para ser despedidos, por favor. Recuerden, al final, si necesitan oración, pueden pasar acá al frente. La hermana Celia va a estar aquí para orar por ustedes. ¿Qué les parece si inclinan sus rostros, cierran sus ojos? Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta casa está comprometida, Señor, a estar estudiando tu palabra.
Tu palabra que es la única que nos puede cambiar y nos puede transformar, Señor. Gracias porque estamos tan acostumbrados a escuchar tu palabra, tan acostumbrados a leer tu palabra, Señor, que es una maravilla saber que en tu palabra está todo lo que necesitamos para poder prosperar, para poder estar bien. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando, que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente para que podamos seguir recibiendo tu palabra, Señor, y viendo esa transformación que solamente tu palabra puede causar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Gracias, que tengan buenas noches y nos vemos el martes a las 6:30 con Pastor Ana.